Bien, voy a hablar un poco de la regla de la cadena en varias variables. Primero voy a recordar lo que era la regla de la cadena en cálculo 1. Cuando tenían una composición de funciones, ahí llamé f de g de x es y. ¿Sí? Entonces la regla era llamar a la función de adentro u, ¿sí? O sea, hacer f de u y derivar la f respecto de u, ¿sí? Cálculo y poner en u el valor g de x, ¿sí? Y después por afuera multiplicarlo por la derivada de g respecto de x. Eso era la regla de la cadena porque, digamos, se encadenaba, por decirlo así. La f se derivaba por afuera respecto de una nueva variable que llamamos u y después multiplicaba por la derivada de g respecto de x, ¿sí? Esa es la regla de la cadena de cálculo 1. Ok, la regla de la cadena para varias variables es muy parecida. Y voy a dar dos teoremas. El primero es más simple, pero en esencia los dos, el primero tiene el germen de la idea. La idea es la misma. Supónganse ahora que tiene una función de dos variables, definida en un omega, ¿sí? Omega no lo puse ahí, pero supongamos que es abierto y tiene las dos derivadas continuas en omega. Y las derivadas primeras, ¿no? F de x y f de y. Y supongamos que x sea una función de una variable t e y también. En un abierto AB, ahora el t es un real y el intervalo es en los reales. Supongo que las funciones son derivables en este intervalito, ¿no? Allí. Y supongamos que la composición, ¿sí? Z de t, que es poner en x pongo la función x de t y en y pongo y de t. Entonces esta es una función de t que ya la llamo z de t. Bien. Entonces supongamos que esa función está bien definida. Eso quiere decir que cada vez que yo tomo un t en AB, eso me da un x y un y por esta relación. Y ese x e y cae dentro del omega donde está definida la f. ¿Sí? Eso estoy diciendo implícitamente que la composición está bien definida. Entonces la pregunta es cómo se deriva la función esta que es de una sola variable ahora. ¿Sí? Bueno, entonces la regla es que si quiero derivar la z respecto de t, ¿sí? La z respecto de t, es derivo la f respecto de la primera variable, que la primera variable era x, o sea, hago la f de x en x de t y de t, y después derivo lo que está dentro respecto de t. Y después tengo que entrar en la otra variable, ¿sí? O sea, le sumo la derivada de la f respecto de y en x de t y de t, y después derivo la y respecto de t. ¿Sí? Fíjense que es una cadena también, o sea, está encadenado, por eso se llama regla de la cadena, pero ahora hay que entrar en cada una de las variables donde la variable t está presente. Pongo un ejemplo. Supongamos que yo tengo una función f de xy, que es coseno de x por y más x por y. Esa es la f, ¿sí? Y tengo la función x, que es función de t, seno de t, y es e de la t. Entonces voy a aplicar esto que está acá. Primero voy a encontrar la composición, ¿sí? La composición que está acá sería meter en x lo que vale x, que es coseno de seno de t, el y es e a la t. X seno de t y e a la t. Entonces, eso que dice acá es la composición esta que estoy diciendo acá. Muy bien, ahora yo podría tomar esto y derivarlo respecto de t, porque eso es una función de las de cálculo 1. Pero lo que dice es que, bueno, si yo quiero hallar eso, podría hacerlo también por esto, que es la regla, que es, hallo la derivada de esto respecto de x, ¿sí? Que ahí la calculé, es menos seno de x por y más y. Hago yo la derivada de f respecto de y, que es coseno de x más x. Y evalúo esas dos derivadas en x de t y de t, o sea, acá donde dice x e y pongo lo que valen en t, ahí lo puse. Y después hay que derivar la x respecto de t. La derivada de x respecto de t es coseno, acá está. La derivada de y respecto de t es la t, que está ahí. ¿Sí? Entonces esta fórmula que está acá, que es esta, es la regla de la cadena. ¿Sí? Si ustedes derivan esto respecto de t, les va a dar exactamente esto. Lo bueno es que la regla no es difícil de recordar, simplemente hay que entrar en cada una de las variables, es lo mismo que antes,
¿sí? Fíjense, si uno tachara este pedazo, o sea, si no hubiese y, esta regla es la regla de cálculo 1, porque es la derivada de f respecto de x en x de t por la derivada de x respecto de t. ¿Sí? Entonces eso sería la regla que uno conoce. Con dos variables hay que sumarle entrando en la segunda variable. Bien, el teorema entonces 1 ahora, que es el que sigue, es muy similar al de recién, ¿sí? Simplemente lo he complicado de la siguiente manera. Supongo que tengo una función de dos variables, u y b, con derivadas continuas en un abierto, omega prima, y u es una función de x y b también con derivadas continuas en un omega, un abierto. ¿Sí? Fíjense que las variables u y b están en omega prima y las variables x y están en omega. Y supongo que la composición está definida. Esto lo que significa es, cada vez que tomo un xy en omega, eso me entrega un u y un b, que para que la composición esté definida caería dentro de omega prima para que yo pueda calcular con esta regla, con la función f, la z. Bien, entonces compongo, o sea, la composición la composición que recién dije está bien definida para cualquier punto xy de omega. Entonces, ¿cómo calculo una derivada en un punto xy cualquiera de omega? La regla es exactamente la misma. Si la derivada respecto de z, que es esto, respecto de x, es la derivada de f respecto de la primera variable, o sea, de u, por la derivada de u parcial respecto de x. O sea, fíjense, entré en la primera variable, derivé respecto de u y después derivé respecto de x. ¿Sí? Quiero la derivada respecto de x de z, de toda la función. Pero después hay que sumarle, hay que entrar en la segunda variable, la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de x. ¿Sí? Eso sería la derivada de z respecto de x. Si quiero hacer lo mismo, la derivada de z respecto de y es exactamente lo mismo. Es la derivada de f respecto de u, igual que antes, pero ahora la derivada de u tiene que ser respecto de y. Más la derivada de f respecto de b, está ahí, por la derivada de b respecto de y. ¿Sí? Ok, si entienden, entonces fíjense que el procedimiento es análogo al anterior. O sea, entro en cada una de las variables y derivo lo respecto de lo que yo quiero. ¿Okay? Si hubiese un tercer término acá, w, habría que tener un w, que es una función w de xy. Habría que sumarle un tercer término, que es f respecto de w, por la derivada de w respecto de x. ¿Sí? No lo hice, pero digamos, eso es lo que sucedería si tuviese tres variables acá. Y acá tendría que agregar un w. ¿No? Bueno, un ejemplo con respecto a lo anterior. Supónganse que tienen z igual a f de v, u más seno de b. Y tienen que u es función es seno de x y b es e a la y. ¿Sí? Entonces aplico esto. Si yo quiero la composición, fíjense, la composición sería poner donde dice u seno de x y donde dice b e a la y. Seno de e a la y. Fíjense, me da una función de x y, como dije antes. Entonces yo podría derivarla directamente, ¿sí? O aplicar la regla de la cadena. Si aplico la regla de la cadena, voy a hacer f de u, fíjense, f de u, la derivada de esto respecto de u, perdón, de la f respecto de u, esa, es 1. Y la derivada de f respecto de b es coseno. Entonces ahí tengo la derivada de f respecto de u y la derivada respecto de b. Y después necesito la derivada de u respecto de x. La u respecto de x es coseno. Entonces acá tengo la derivada de u respecto de x, que es coseno, y la derivada de f respecto de u, que era 1. ¿Sí? Estoy haciendo esta fórmula. Y después la derivada de f respecto de b, coseno, pero en b. ¿Sí? Tengo que poner b es a la y. ¿Sí? Ahí está. Por la derivada de b respecto de x. La derivada de b respecto de x, fíjense, b no tiene x, así que la derivada es 0. ¿Okay? Quiere decir que usando esta fórmula, esto no está, esto me da coseno de x. Ahora, fíjense, si yo hubiera derivado directamente esto respecto de x, me da coseno de x. La derivada de z respecto de x da coseno de x. ¿Sí? O sea que lo hice, digamos, componiéndola
y haciendo la derivada o usando la regla de la cadena. ¿Sí? Bien.